Bienvenidos nuevamente a Aspectos de Automatización Industrial y en esta oportunidad vamos a hablar de un tópico también que se refiere a la introducción a los PLC y es las redes industriales. Primero que nada, veamos cuál es la definición de una red. Se puede definir una red como un conjunto de dispositivos que van a compartir un medio común de comunicación. Por ejemplo, computadores, impresoras, servidores, en el caso de una red estándar. Pero en la industria habría que añadir otro tipo de componentes. Por supuesto, los PLC, los autómatas programables, también los variadores de frecuencia, entre otros. En las redes industriales modernamente se observan tendencias en automatización que se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, las redes están pensadas cada vez más para sustituir estructuras centralizadas que dependen de uno o dos equipos grandes por arquitecturas distribuidas, más manejables, más económicas, más flexibles. Luego, el uso de Ethernet, y en este caso Ethernet industrial, con toda su gama de protocolos, está siendo utilizado cada vez más a todo nivel de automatización, en lo que se llama la pirámide de redes que veremos en la próxima lámina. El incremento del uso de los estándares abiertos de la tecnología de la información y su integración en las redes industriales y en la automatización industrial. Y por último, el crecimiento paralelo de los campos de la tecnología de la información y de la automatización, nutriéndose mutuamente uno del otro. Este esquema, llamado la pirámide de la automatización, ilustra brevemente, en una forma muy resumida, 4 niveles en el campo de la automatización industrial, donde para cada uno de ellos existen redes en especial, dentro de los cuales se pueden comunicar los distintos equipos en forma horizontal, pero también en forma vertical de un nivel a otro. Empezando por el campo o nivel inferior, llamado nivel de instrumentos, ahí es donde se encuentran los instrumentos que están más en contacto directo con las plantas, máquinas o instalaciones a controlar. Tipos de instrumentos desde contactores, sensores de proximidad fotoeléctricos, inductivos, válvulas, etc. Luego, en un nivel superior, el segundo nivel, empezando de abajo hacia arriba, llamado nivel de campo, se encuentran otros instrumentos que están dedicados principalmente a recibir las señales provenientes de los instrumentos que están en el nivel inferior. Y aquí se pueden nombrar sobre todo remotas, pero también controladores especializados, variadores de velocidad, arrancadores suaves, etc. En un tercer nivel, llamado el nivel de celda, es donde se encuentran por lo general los autómatas programables, los PLC y también otros equipos con cierta inteligencia, entre comillas, incluida, como por ejemplo robots industriales y también dispositivos HMI, es decir, de interfaz humano-máquina tipo touchscreen. Por último, el nivel superior o nivel gerencial es donde se encuentran por lo general los computadores, los sistemas de control, los sistemas SCADA, los servidores. Observe el color de cada una de las redes que enlazan estos dispositivos. Por ejemplo, a nivel de instrumentos y nivel de campo, una red típica es la red Profibus, que se discutirá un poco más adelante, cuyo cable por lo general estándar es de color morado. Luego está un cable de color azul, típico de las redes de nivel de campo, por ejemplo ControlNet o MPI. Luego en nivel de celda y nivel gerencial, prácticamente en forma exclusiva se utilizan los protocolos derivados de Ethernet industrial, como por ejemplo Profinet. Sin pretender ser exhaustivo, para cada uno de esos 4 niveles de la pirámide de automatización se asignan redes. Se observa aquí en la figura que algunas de las redes comparten 2 y hasta 3 de esos rangos o de esos niveles de la pirámide. Por ejemplo, para nombrar solo algunas de ellas, en el nivel de instrumentos, a la izquierda, en la columna de la izquierda, una red típica sería, por ejemplo, la red ASI, interfaz actuador-sensor. Es una red que
une instrumentos entre sí y de esa forma está en capacidad de agrupar o canalizar varias señales para enviarla a un nivel superior. Está también Canopen, que es una red que deriva de la industria automotriz. Está el protocolo HART, del cual se abrirá más adelante, y el protocolo Modbus, que es uno de los primeros protocolos industriales que aparecieron en el mercado, que fueron nombrados anteriormente. DeviceNet, un protocolo típico de la marca Rockwell Allen Bradley. En buses de campo se encuentra Profibus, que es una de las redes más utilizadas hoy en día, sobre todo para efectos de descentralización de la información. Pero también aparece Modbus y aparece Profinet por primera vez, que acompañará el nivel hasta el último nivel, Fieldbus, que es una red de Emerson, y ControlNet, otra red de Rockwell Allen Bradley. En el tercer nivel o nivel de celda están protocolos como Profibus, empieza a aparecer Ethernet, Modbus continúa, Profinet, y en el último nivel o nivel gerencial Ethernet no sale, pero también se podría incluir ahí el protocolo Profinet. Generalmente cuando se habla de redes se utiliza un modelo que se llama el modelo ISO-OSI o modelo de las 7 capas. En ese modelo la red, por cuestión de facilidad, de comprensión y de utilización, se divide en 7 capas. La capa inferior se llama la capa física, que contiene todos los dispositivos, como el nombre lo dice, físicos, como cables, como repetidores, conectores, etcétera, que hacen posible la transmisión de los datos. Luego viene la capa de enlace de datos, donde están las tramas, donde se hace por primera vez la corrección de errores y los protocolos más simples. Se pasa a la capa de red, que es la ruta en el cual se escoge la óptima para enviar los mensajes, transporte, canal para transferencia de mensajes de forma confiable y sin errores en lo posible de un dispositivo a otro, la capa de sesión para organización y sincronización de los datos, la presentación de los datos y por último la capa de aplicación, que es la que por lo general donde se conecta el usuario. La gran mayoría de las redes industriales solamente soportan 2 o tal vez 3 de estos niveles de la capa OSI. Por supuesto, la capa física y la capa de enlace de datos son obligatorias. En otras redes, por lo general, no se respeta exactamente este modelo, sino que se hacen fusiones, por ejemplo, entre la capa de enlace de datos y la de red, o entre la de red y transporte. Desde el punto de vista teórico es interesante este modelo para entender cómo funciona la red y qué tipo de complejidad tiene. Comenzando por el protocolo Modbus, el protocolo más antiguo, data de los años 80, como se vio anteriormente, sigue siendo sumamente utilizado, es un protocolo maestro-esclavo, se podría decir servidor-cliente, se puede utilizar en configuración punto a punto o también punto multipunto, permite un maestro y hasta 247 esclavos y las velocidades y distancias van a depender fuertemente del medio físico, del tipo de protocolo físico que se vaya a utilizar. En un esquema tipo pregunta-respuesta, este sería el diagrama que representa en forma simplificada el protocolo Modbus. Se tiene un servidor y se tiene una serie de clientes. El servidor sería el maestro y los clientes serían, entre comillas, los esclavos. Cada cliente está en capacidad de hacer preguntas, es decir, requerimientos al servidor, el cual va a generar una respuesta específica al cliente que lo está interrogando. Existe también otra modalidad en Modbus, que es la modalidad difusión, en la cual en algunos casos el servidor se comunica con todos los esclavos o con todos los clientes que tenga conectados en la red. Por lo general en el protocolo Modbus se utilizan 2 modos de comunicación, el modo ASCII para transmisión de caracteres, casi en desuso hoy en día, y el modo RTU o unidad terminal remota, en el cual la trama simplificadamente luce como en la figura inferior. Se tiene un byte de start o un byte de arranque, un byte donde se especifica la dirección del destinatario, un byte de función donde se especifica qué es lo que se va a hacer, si se va a hacer difusión, si se va a leer, si se va a escribir, los datos, en caso de escritura que se envían, en caso de lectura que se reciben,
el código de redundancia cíclica, que son 2 bytes para manejo de errores, y los bytes de finalización de trama. Longitud máxima de un mensaje en la red Modbus, 256 bytes. Luego se tiene, entre otros, el protocolo Profibus, que significa bus de campo de proceso, Process Field Bus. Un protocolo que se originó por iniciativa privada de la industria alemana ya hace unos cuantos años, fue después estandarizado por las normas alemanas, las normas europeas y hoy día por normas internacionales. Hay varios tipos de protocolos dentro de Profibus. El más usado es el Profibus DP o periferia descentralizada, que como el nombre lo indica, se utiliza para descentralizar procesos industriales. También el Profibus PA, Process Automation, se utiliza en aquellos ambientes donde existe peligro de explosión, es decir, ambientes especiales donde los instrumentos y las redes deben cumplir con ciertas condiciones eléctricas para no generar una chispa o un elemento que pueda conducir a una presión en un ambiente de tipo explosivo. El protocolo Profibus, por definición, también es un protocolo maestro-esclavo, pero puede permitir comunicación multimaestro. En este esquema se ven que existen cuatro dispositivos, 3 son maestros, el resto es un conjunto de esclavos, los maestros con direcciones 1, 4 y 7, los esclavos con direcciones 2, 3, 5, 6 y 8. Cada nodo Profibus debe tener una dirección que no es otra cosa sino un número, desde el número 0 hasta el número 127. La información se intercambia entre los maestros por un método que se denomina token ring o el anillo de posta, y cada maestro puede tener sus propios esclavos independientes de los otros maestros o compartir esclavos entre sí. El control de acceso al bus en Profibus es bastante simple. Un dispositivo a la vez puede hablar solamente, no se permite que varios dispositivos hablen al mismo tiempo en el mismo canal de comunicación. Generalmente se ejecuta una petición por parte del esclavo, la cual es respondida con el maestro. También puede ser al contrario, el maestro puede solicitar al esclavo datos o puede enviarle datos. Y este es el esquema descentralizado o topología general de Profibus, donde se ve claramente cuál es la ventaja con respecto a una tecnología centralizada. Si se observa, existe aquí un PLC maestro al cual van conectadas con un solo cable, que es este negro que está aquí, varias remotas identificadas como remota RTU1, RTU2, etcétera, la RTU5. Cada una de esas remotas están cercanas a las máquinas, instalaciones o equipos que se van a controlar y pueden leer y escribir señales en esos equipos a una distancia relativamente corta de unos cuantos metros. Si no se utilizase esta tecnología, el PLC maestro debería, a partir de sus tarjetas de entrada y salida, lanzar cables cientos de metros tal vez hasta cada una de las máquinas y de los equipos de la instalación, lo cual sería un costo muchísimo mayor, no solamente en cableado, sino también en dispositivos como tuberías, bandejas para llevar los cables, aparte de que en la filosofía centralizada, si el maestro llegara a fallar, se cae toda la planta. En este caso, en cambio, se pueden utilizar inclusive remotas con cierta inteligencia y que contengan un programa propio que se encargue de hacer un control local, aun cuando el PLC maestro falle o por alguna razón se caiga. El siguiente protocolo a discutir brevemente es el protocolo HART. Esas son las siglas y su significado en inglés. El protocolo HART se utiliza extensivamente, por ejemplo, en industrias tipo la industria petrolera y se basa en la existencia de un par de hilos por el cual se transmite la ya muy popular señal analógica de 4 a 20 mA, que constituye, por ejemplo, una señal para medir presión, temperatura o cualquier variable de proceso, y sobre esa señal de 420 mA se modulan varias señales, varias decenas de hecho de señales de otro tipo que complementan toda esa información. Existen 2 métodos de operación en el protocolo HART, lo que se llama el modo analógico digital
donde solo puede conectarse un instrumento al par de cables 420 mA y ese instrumento puede suministrar una cantidad importante de señales que está modulada sobre la señal de 420. Y luego está el modo multi-drop, en el cual se pueden transmitir varias señales digitales y se pueden conectar hasta el orden de 15 instrumentos diferentes. Aquí se observa el esquema de la modulación HART en este protocolo. Se tiene una señal analógica de 420 mA representada por esta línea recta, sobre la cual se modula con dos frecuencias diferentes las señales HART que se quieran implantar dentro de la red. Por ejemplo, esta frecuencia alta corresponde a un cero lógico y esta frecuencia más baja corresponde a un 1 lógico. Es lo que se conoce con el nombre de la tecnología FSK, del inglés Frequency Shift Keying. La amplitud de esas señales es muy pequeña, del orden de máximo medio amperio, y la frecuencia del cero lógico o frecuencia alta por lo general es del orden de 2200 Hz y 1200 Hz la del 1 lógico, lo que va a determinar cuál es la velocidad de ese protocolo. Un ejemplo de la implantación del protocolo HART: se tiene un computador, un PC o un PLC o un sistema de control distribuido con una interfaz tipo HART, a la cual se conecta primero un medidor de corriente que va a medir la corriente de 420 mA principal analógica, sobre la cual se modulan las señales del protocolo HART, que pueden venir, por ejemplo, de una válvula, aquí donde hay un convertidor de corriente a presión, y pueden esas señales dar información muy precisa sobre el funcionamiento de la válvula. Por ejemplo, si se está cerrando, si está abierta, si llegó a la parte superior, al tope inferior, etc. Y otro ejemplo de comunicación tipo HART, donde ahora es tipo multidrop y se pueden conectar hasta 15 dispositivos maestros o dispositivos HART, mejor dicho, con un sistema multimaestro capaz de leer la información proveniente de cada uno de ellos. Pasamos a Ethernet industrial. Una red abierta es la tecnología que se está usando con más frecuencia hoy en día, y sobre todo porque, si bien en un principio se utilizaba en la capa superior o en las dos capas superiores, la capa gerencial y la capa que viene a continuación, hoy día esa red se utiliza en las cuatro capas, desde la capa de instrumentos, la capa de celda, la capa de campo, hasta la capa gerencial. Cada vez más son los equipos que hablan el protocolo Ethernet industrial con sus subprotocolos, por ejemplo, típico de la gente de Schneider, Modbus sobre TCP/IP, Allen Bradley Ethernet IP. Siemens tiene varios tipos de protocolo Ethernet industrial. Y aquí en la figura se ve algunos de los equipos que pueden conectarse hoy día a una red Ethernet industrial. Se ven, por ejemplo, por supuesto, en la parte superior, los PC, los computadores a través de la web. Luego la parte de los visualizadores HMI, por supuesto, los PLC, las remotas, los robots, etcétera, hasta bajar prácticamente a los dispositivos de campo o dispositivos de instrumentación. Es interesante ver un poco cómo está constituido el paquete IEEE 8203, que es el paquete original de la red Ethernet o Ethernet industrial, y sobre todo compararlo con Modbus. En Modbus, la cantidad máxima de información que se puede transmitir en un paquete se vio que era 256 bytes. Aquí esto se lleva a un número mucho mayor, 1500 bytes, y el paquete está compuesto de varias partes, por ejemplo la parte del preámbulo, el destino, a dónde va la información, aquí arriba el número de bytes que ocupa cada una de estas partes, la fuente, quién es el que emite o de dónde viene la información, la longitud del paquete, cuántos bytes de datos se van a transmitir. Luego esta parte es donde está, por ejemplo, el protocolo TCP/IP. Luego vienen los datos y por último, aquí a la derecha de todo, 4 bytes para las funciones de chequeo y verificación de errores, como por ejemplo el código de redundancia cíclica. Si se lleva el modelo ISO-OSI a esta red Ethernet industrial, se ve que de las 7 capas utiliza solo 3, que son, por supuesto,
la capa física y enlace de datos, que realmente son dos capas unidas en una sola, la capa de transporte y red, es decir, la capa TCP/IP, y la capa de aplicación donde el usuario utiliza la red. Por ejemplo, en el caso de un PLC, donde se utilizan las instrucciones de comunicación para envío y recepción de datos entre equipos. Y aquí esta vez de nuevo la pirámide de redes, pero en este caso ya asociada a una marca, la marca Siemens, donde se ve cómo Ethernet ha permeado de las capas superiores, sobre todo nivel gerencial y nivel de celda, a las capas inferiores, nivel de campo e inclusive hoy en día también, aunque no aparece aquí en la pirámide, la capa de instrumentos. Y uno de los estándares más utilizados dentro del concepto de red industrial Ethernet es Profinet, que su nombre se debe a una mezcla de los protocolos Profibus e Ethernet. No pertenece a Siemens, es una organización totalmente independiente, así como lo es Profinet. Sin embargo, Siemens tal vez sea la marca, industrialmente hablando, que utiliza con más frecuencia su red Profinet por las ventajas que ella ofrece, sobre todo porque constituye una manera de usar Ethernet industrial en forma determinística, es decir, en tiempo real. Profinet a nivel mundial poco a poco va sustituyendo al protocolo anterior Profibus, y esta vez aquí con muchísimas mayores ventajas, por ejemplo, transmisión simultánea de muchos datos, muchísima velocidad, o sea, velocidad muchísimo más alta que en el caso de Profibus, distancias y compatibilidad con equipos Ethernet, como por ejemplo con routers, con switches, etc. En Profinet, igual que en Profibus, se pueden comunicar dos maestros o dos dispositivos inteligentes, como se les llama aquí, por ejemplo PLC con PLC, pero también se puede hacer una estructura distribuida al estilo de Profibus, empleando remotas, y esas remotas se unen al dispositivo inteligente o a los dispositivos inteligentes por medio de también la red Profinet. Profinet integra protocolo TCP/IP, Ethernet industrial, pero también servicios de la tecnología de la información, y se logran tiempos de respuesta de hasta del orden de un microsegundo en forma determinística, es decir, totalmente en tiempo real. Con ello finalizamos esta muy breve introducción a lo que son las redes industriales. Como se ve, el mundo de las redes industriales es un mundo sumamente amplio y, si se quiere, también complejo, puesto que a diferencia de las redes LAN o las redes WAN estándar, que se basan prácticamente y únicamente en Ethernet, existe una variedad muy grande, muy importante en la industria de diverso tipo de red que se adaptan, por supuesto, a diverso tipo de situaciones y que coexisten. También existen los proxies o los convertidores de red. Por ejemplo, se puede convertir de Modbus a TCP/IP, se puede convertir de ControlNet a Ethernet industrial, etc. Y para ello existen esos equipos fabricados generalmente por terceros que permiten inclusive unir redes muy diferentes y muy heterogéneas en un solo sistema. Los espero entonces para la próxima entrega. Espero que les haya gustado esta breve introducción. En otras entregas, en un futuro, se hablará más en detalle sobre algunas de estas redes. Y mientras tanto, pues, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse y darle like. Los veo próximamente. Muchas gracias.